¿Y la de almendra qué sale? Más o menos. A ver, vamos a resolver esto primero. ¿Cuándo le sería? ¿Tiro al choque nomás? Ya, según calendario debería tocarnos la prueba de pequeños. Hola. Debería ser el 30 de agosto. Eso significa que es la otra semana, pero lo vamos a correr y lo tengo que hablar con Oscar para el 6. Cátedra 1. ¿Ya? Yo no tengo nada y ustedes resuelven mucho, porque de hecho la prueba de cátedra de mayor, según calendario, ustedes la tienen el 30. Creo que ya van a recuperar porque la semana pasada habíamos más descansado. O sea, le voy a dar las fechas que tiene el doctor Oscar. ¿Ah? Sí, pues entonces se supone que, por ejemplo, en la otra sede están intercaladas, están como por 2 semanas de fase. La cátedra 1, cátedra 2, y la 1 y la 3 es de menor y la otra 2 son de mayor. Sí, aquí hay otro No, que por eso le digo. Hay más No. No son 8. Son 4 cátedras y son 4 controles. ¿Ya? Los controles, yo se lo expliqué en la primera clase. Los controles valen un... No me acuerdo, yo voy a revisar. Pero tienen ponderación distinta. Y la dificultad es distinta. Los controles normalmente, por ejemplo, nosotros lo hacemos, yo lo hago a la primera hora y las otras horas son clases. Cuando hay cátedra normalmente no hago clases. Porque abarca más materia, las otras son, no sé, 2 o 3 preguntas, dibujitorias, no sé, cosas así. Cosas como más sencillas de resolver. Y son notas chicas que se acumulan. ¿Ya? La ponderación es distinta. Y esos controles van intercalados también con las cátedras, eso sí. ¿Ya? Entonces, según calendario, le voy a decir lo que está indicado según calendario para mayor y menor, o sea, para quino y menor, pero yo le voy a dar las fechas que yo voy a usar en menor. Yo me hago cargo de esas fechas. Ustedes después tienen que hablar con la doctora Alegría o ustedes tienen que informar cuáles van a ser las fechas que voy a usar. Ya, entonces la primera cátedra debería ser prueba de cátedra 1, yo la voy a dejar para el 6 de septiembre. Originalmente está indicado para el 30 de agosto. Entonces yo aquí voy a anotar, para que mentalmente uno lo vea, la cátedra 1 de quino. ¿Sí? Ahí debería ir. Yo por lo menos lo voy a poner. Después, ese día además yo no voy a estar, ese día lo más probable es que el doctor Oscar se cause esto. El 6. Y tú no puedes dejar la prueba, la pauta y todas esas cosas. Que no puedo dejar la pauta. Sí, No voy a dejar la prueba. No, con pauta, sí. Dios mío, ¿cómo me preguntan eso? La próxima fecha es el 10 de abril. ¿De abril?
Está invertido. El 4 de octubre. Ahí sí, Esa sería la segunda de enero, ¿no? la segunda cátedra. ¿Te dijo? El 4 de octubre es la segunda. ¿Cómo dice que dijo? El 4 de octubre. Ah, no, está. Sí, aquí, mira, yo creo que hay un, ahora estoy viendo, yo creo que hay un error en las fechas, porque efectivamente pone 4 cátedras y en el calendario dice cátedra, 4 cátedras para Argentina, 4 cátedras. En medicina pasó lo mismo. Ahora estoy entendiendo. Puso como 8 cuadros. O sea, es que hizo 4 columnas, cátedra 1, 2, 3, 4 y 2 filas, pequeños animales y equinos. Entonces se asume que son 4 cátedras de cada uno. Ya, eso lo tengo que hablar con el doctor. La próxima cátedra por fecha debería ser el 8 de noviembre. Y la próxima el 30 de noviembre. O sea, en realidad, según el calendario, debería ser el 29. Agosto. El viernes, no, el 29, claro. El 29 y el 8. Ahí. Entonces el 29 debería ser la cátedra 4. 4. Es que se va. Profe, ¿y las suyas son los pares o los impares o revoluciones? Estoy, mira, yo voy a asumir el orden. Yo voy a asumir el orden de que me dieron en la otra sede, que es partir con menor. Estas 4 fechas que dio serían entonces para ¿Perdón? las 4 fechas que dio sería para menor y Sí, la planificación indica que porque claro, puso la misma fecha en las 4 cátedras, o sea, en las cátedras de ambos. Entonces técnicamente la fecha para la prueba debería ser el 30 de agosto. la del 9. Si yo parto con la cátedra, eso tengo que hablarlo con Oscar y se lo voy a tener que comunicar después. No me he fijado en ese detalle de las 2 columnas porque yo me fijé solo en menú. Si yo parto con la cátedra, no va a ser el 30 de agosto. Y lo más probable es que si el doctor Alegría se atrasó, se tomó el día, o sea, no vino, lo más probable es que sea igual el 6 de septiembre la primera prueba. Independiente que sea pequeño o mayor. ¿Ya? Entonces el 6 de septiembre, el 4 de octubre, acá, cátedra 2. Simplemente como lo de pequeño es como el corte que con las fechas parece. Como que, no, lo que tenemos más carga horaria, nos pasan la base física, tenemos que pasarla nosotros. Entonces finalmente, por ejemplo, el año pasado con la otra docente que estaba, entre los dos planificamos y como que el doctor Alegría él sabe lo que tiene que hacer, pero muchas veces como que el 4 de octubre, el 8 de noviembre y el 30 de noviembre. Eso, el 29. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? Creo que la segunda suya sería la del 8 de noviembre. Si sigue este orden, que yo creo que es el que le voy a proponer a Oscar, porque me acomoda bastante para seguir con la otra sede, sería el 6 de septiembre conmigo y el 8 de noviembre conmigo. ¿Ya? Y las de Quino deberían ser el 4 de octubre y el 29 de noviembre. Porque ustedes tienen de Quino a relatarlo, ¿no? El mismo día, sí. Sí. ¿Dónde fecha de controles? Ya. Si yo parto la fecha de control conmigo, déjame ver el calendario. Lo que pasa es que hay unos días que yo no voy a poder venir a clase. Entonces, por ejemplo, el 6 yo tengo un curso en Chillán, entonces ese día prefiero dejarlo asignado para la prueba, porque la mando a imprimir y se la toma alguien acá sin ningún problema, y no nos atrasamos con la materia. Y además hay una semana
que de frentón yo no voy a tener clase, que es el 4 de octubre. ¿Ya? El día de la prueba de Quino yo no vengo a dar clases de frentón. ¿Por qué? Porque hay un congreso de pequeños animales, de imágenes que organizamos todos los años en la Suchirap, y es el 3, 4 y 5 de octubre. ¿Ya? Es un congreso muy bueno, tiene buen precio para estudiantes, así que si les gusta imágenes, porque van a salir preguntas de Así que el control yo lo podría hacer acá. Control, este debería ser el control 2, porque técnicamente el control 1 lo haría el doctor Alegría, y el 2 sería invertida el orden. Se invierte el orden, sí. El 11, vamos a ponerlo aquí al tiro. Insisto, son muy, en general son bastante sencillos los controles. Si quieren, ya que me preguntaron, porque caché que no estaba muy atento, voy a mostrarles de nuevo las ponderaciones. ¿Cómo? Yo revisé y usted dijo que el total de los controles era un 15%. Claro, pero ese total se subdivide en los 4. O sea, perdón, en los 4. ¿Sí? Prefiero tomarme este tiempo ahora para poder dejar clara esta cuestión así. Y el próximo control conmigo debería estar cercano al 29 de noviembre. Y según programa deberíamos tener práctico. Ay, nos toca la de la cultura actividad práctica. En la actividad práctica, Yo creo que los prácticos los vamos a hacer el 15 y el 22. Por lo tanto, el 29 deberíamos tener la cátedra, o sea, perdón, el control. La verdad que es súper móvil todo eso, y al final pueden variar un montón las fechas. Los prácticos, recuerden que los hacemos talagante. ¿Perdón? Yo creo que el 15 y el 22 son 2 días. Pero ahí eso también tenemos que cuadrarlo con el doctor Alegría. Porque técnicamente sería, o sea, también se planifican prácticos de imágenes con él allá. Entonces lo más probable es que se vayan todo el día a rayar. ¿Sí? ¿Cuándo les dije? ¿El 8 el control, el otro control? No, el 29 de noviembre y el 11 de... No, el 11 de octubre. Ahí lo estoy viendo en la casa. ¿Sí? Si ustedes me dicen que yo voy a confiar en su palabra, son móviles las fechas acá, esas deberían ser mis fechas propuestas para poder hacerlo. ¿Qué puede? Porque la prueba Es todo lo que importa. Ya, eso. ¿Alguna duda? Vamos a poner esto y les voy a mostrar de nuevo, ya que caché que no tenía claro, y en eso las ponderaciones, para que saquen lápiz y papel. A esta altura no es necesario que saquen cuenta, la idea es que les vaya bien en el plano. En octubre, noviembre, ya les creo que empiecen a sacar cuentas. No sé, aquí está. Los controles valen un 15% en total. Y se dividen en dos controles de Quino y 2 controles de menor. O sea, cada uno vale 3,5, 3, algo por ciento del total. ¿Sí? Muy bien. Los 4 controles no van por separado,
se promedian todo al final, pero van por separado. ¿Ya? Las cátedras valen 50% del total. La primera cátedra, o sea, las cátedras de menor, hola, ¿cómo está? ¿Señor usted? Las cátedras de menor valen 15% cada una y las cátedras de equino valen 10% cada una. El examen vale un 35% y de ese 35% un 25% es de pequeño, no de canino, y un 10% es de equino. ¿Sí? Sí. La exhibición es con 5-5. No. Sí. ¿Y qué más? Y las actividades prácticas son obligatorias. ¿Saben cuál es la trampa? Vale, no. Que técnicamente dentro de estas 3 horas siempre hay una hora de taller. Y esa hora de taller es obligatoria. Así que no pueden faltar ninguna clase. Y ese ¿Qué maldad? No. O sea, es así. No, ella fue ¿Ahora sí? ¿Está todo? Ya. ¿Esto lo vimos? Sí. Con respecto al ajuste de formación de imagen, hay que recordar la ley del inverso al cuadrado, que mientras más lejos esté, hay una dispersión de los rayos X. Hay 3 factores importantes a considerar siempre dentro de lo que uno puede manejar en el equipo. Uno es el miliamperaje, el kilovoltaje, que regula el contraste dentro de la placa y la cantidad o oferta de electrones que se generan, de rayos X. Está el kilovoltaje, que regula la energía con la que salen esos rayos X y que genera la escala de grises. Y el tiempo, que determina la cantidad de radiación que uno recibe por un unidad de tiempo determinado. Normalmente se combina el miliamperaje con el tiempo y generan el MAS. ¿Ya? Y eso es lo que oferta la cantidad de rayos X que uno va a recibir en la placa. Mientras más rayos X hay, se genera un mayor contraste dentro de la red. Un contraste se refiere a la intensidad del negro y la intensidad del blanco dentro de la placa. ¿Ya? El kilovoltaje lo que genera finalmente es una mayor variación en la escala de grises que uno ve. ¿Ya? Hay placas o radiografías donde uno ve algo muy blanco y muy negro, y hay otras donde uno ve una gama amplia de grises. ¿Ya? Y en la cantidad de grises se regula en base al kilovoltaje que yo escojo. ¿Esto por qué? ¿Por qué ocurre? Eso es algo que no había explicado en la clase pasada. Son más fáciles. Cuando uno genera un rayo X, cuando uno escoge un kilovoltaje determinado en la máquina, normalmente se genera una curva o un espectro de emisión de energía. No es que yo escoja, por ejemplo, 70 kilovolt. ¿Ustedes han visto la máquina de rayos ya? Sí. Bueno, ustedes tienen ahí ya preseteado y es súper fácil. Entonces técnicamente no es complejo ajustar una técnica. Ustedes tienen una pantalla donde sale un perro, entonces ustedes escogen perro, grande, mediano, chico, gato, y tórax, abdomen, pata, y te da el cálculo. Ya, eso porque está estandarizado. Eso también se utiliza mucho en humanos. En humanos te van a tórax de un adulto, de hombre, cosas así, ¿ya? Pero la mayoría de las máquinas uno puede ir regulando las técnicas, que es lo que uno le dice que hay que ajustar la técnica. Ahora, lo importante de entender en esos casos es que, si bien viene preseteado el programa donde uno aprieta botones, ¿qué pasa si la técnica no es correcta? ¿O te sale mal la radiografía? Bueno, en el caso de ustedes es re fácil porque tienen digitalizador además. Entonces, normalmente a uno que le enseñan que si la radiografía es mala, el digitalizador igual te puede ayudar a arreglar la imagen. Entonces, como digo, puedes salvar. Es cierto, pero no es correcto. Lo ideal es que tú tomes una técnica adecuada para que la radiografía quede bien tomada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Cuando uno escoge, por ejemplo, los 70 kV de energía, ya, yo le voy a tirar un tórax 70 kVp. Yo lo que hago es generar un espectro, una curva de emisiones. No creo que llegue desde el cero de energía, pero sí genera esto, una campana de Gauss. ¿Ya? Donde la mayoría de los
de los fotones o de los rayos X emitidos corresponden a 70 kilovolts, pero se generan rayos de baja energía y de alta energía. Y esto va a llegar a la placa, me generan esa escala de control. Permite que el cuerpo sea capaz de filtrarlo, obviamente, de absorberlo, desviarlo o atravesarlo, y genera un mayor margen de escala de grises. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando hablamos de la protección radiológica? Uno de los conceptos importantes que se utilizaba dentro de la importancia del colimador es que además filtra los rayos de baja energía. Los rayos de baja energía son los que frecuentemente quedan en el paciente, o como tienen menos energía también es más fácil que se desvíen y que no lleguen a nosotros. Entonces los filtros de aluminio que tiene el colimador, lo que hace, por ejemplo, es filtrar todo este espectro de energía. Y eso obviamente va enfocado a la protección radiológica. ¿Ya? Eso. Por lo tanto, por ejemplo, a menor KBP se va a generar igual una curva, pero va a ser más pequeña. Por eso dice que a KBP más alto hay más fotones de baja energía. Porque comparativamente en esta curva yo voy a tener una mayor cantidad de esos fotones. ¿Ya? ¿Qué más? Hola. El ajuste de exposición, dentro de los otros parámetros que se regulan, es el tiempo. Esto determina la duración de la exposición. Mientras más tiempo, finalmente hay más rayos X saliendo, hay más electrones. Por eso va en directa relación con el MA. Y no con la energía con la que salen, sino que con la cantidad que salen. ¿Ya? Normalmente, eso sí, lo que pasa en los equipos portátiles, sobre todo, es que en los equipos con MAS fijo tienen una relación inversa. En los equipos portátiles yo le decía, cuando yo trato de exigirle más a la máquina, tratando de aumentar el tiempo de exposición o la intensidad con la que yo quiero que salgan, mayor KBP, inevitablemente el equipo va a compensarlo bajando la cantidad. Por eso muchas veces lo que hay que hacer es aumentar el tiempo de exposición. ¿Ya? O sea, si por ejemplo yo tengo un tórax de un perro grande o ancho, un bulldog, necesito 90 kbp, el equipo no tiene la potencia para poder tirar 90 kbp en 0,02 segundos. Cuando veamos tórax, vamos a ver que necesitamos la menor cantidad de tiempo posible. Y eso es lo que limita la técnica radiográfica a los equipos que no tienen tanta potencia, que son el 90% de lo que no tienen en veterinaria. ¿Ya? Normalmente todos los equipos portátiles son bastante eficientes en hueso, o sea, van a tomar radiografías de cadera, de extremidades, no sé, de cráneo, andan bastante bien. ¿Por qué? Porque es un tejido que no es tan ancho y además se puede quedar quieto. Ponía una pata ahí, a menos que el perro esté tiritando, pero si se lo afirma bien se va a quedar quieto. Pero el tórax es difícil, o sea, tendrías que estrangularlo, como les decía, no sé, dejarlo inconsciente para que no pueda respirar. Nosotros cuando uno va a tomarse una radiografía de tórax le dicen, hola, le dicen, respire, aguante, dispare, ya listo, no sé. Eso es fácil con nosotros, con los adultos. ¿Ya? Pero con un perro no, con un gato no. Entonces hay que ocupar otras técnicas y por eso en general la recomendación es tirar el menor tiempo posible. Y uno de los tiempos bajos en tórax se habla de 0.06 segundos, 0.04 segundos. Ese es el tiempo de exposición. Entonces en estas máquinas, ¿qué pasa? Yo necesito un MA determinado, por ejemplo, inventar un valor. Son 10 MA para una buena radiografía de tórax. Tengo dos alternativas para conseguirlo. O en un segundo tiro 10 MA, o en 0.02 segundos tiro 100 MA, ¿cierto? Y esa cantidad de MA va a depender de mi ampolleta, del filamento tungsteno. Entonces obviamente uno que tiene que dar 100 MA va a ser una ampolleta más grande, lo que no traen los equipos. Entonces, ¿cómo lo compensa? Aumentando el tiempo. Y si aumento el tiempo en un tórax, me va a salir mal. Esa es la limitante que tiene. Los equipos estacionarios o de adulto pueden llegar a tener, los que se ocupan, el de ustedes creo que es de 300 MA. Esa es la capacidad que tienen. Con eso te permite bajar mucho las técnicas radiográficas. Esos equipos son muy buenos para tórax, pero no todos lo tienen. Entonces hay que jugar un poquito con las técnicas. 3 conceptos importantes: distancia foco-película, distancia objeto-película y la distancia foco-objetivo. Son 3, ¿cierto? El foco-película, el mayor posible. El foco-objetivo, el mayor posible. Y el objeto-película, el menor posible. ¿Ya?
Pregúntame. Esto es lo que les decía. Si se fijan en esto, el KBP viene asociado al MA. A menor KBP puedo aumentar la cantidad de MA. A mayor KBP que yo quiero pedirle a una técnica, porque necesito atravesar el MA, el KBP regula sobre todo el espesor a atravesar. ¿Ya? O sea, algo mientras más espeso es, necesito más energía para poder atravesarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a poder atravesar el tórax de un perro grande que necesito 90 kbp y además necesito un buen contraste? Si la máquina no me permite tener 30 MA con 90 kbp al mismo tiempo, tengo que aumentarle el tiempo. ¿Se entiende? Pero resulta que es un tórax de un perro que está jadeando y no quiero que me salga borroso, no puedo. La cinética respiratoria de nuestros pacientes es bastante alta. Entonces, aunque uno diga, ya, si total con 0,12, 0,16, de hecho, normalmente uno a veces tiene que tirar con 0,2 segundos, que es bastante poco tiempo, pero es el suficiente para que uno vea borrosa la costilla. Y con eso ya pierde, ya no es tan fidedigno el examen. Ahora, estamos empanando fino, la mayoría de las veces los diagnósticos se hacen igual con eso. Vamos a llegar a 5 segundos. Si lo hacen, van a estar quemándose. Casi el 80%. Así que, ojo con eso. No es necesario, es horrible, no tiene para qué, no tiene sentido en nuestros pacientes. Normalmente esos tiempos tan altos se utilizan, por ejemplo, habría que preguntar al doctor Alegría si que ocupan tiempos altos en caballo. Porque muchas veces, por ejemplo, si hay que tomar una de cráneo, a lo mejor necesitan más tiempo para poder atravesarlo. No sé, esa técnica en equino, que es lo que se me ocurre que se va a ocupar, no sé si lo utilizan en alguna parte. Pero, por ejemplo, en medicina humana se utilizan tiempos altos, normalmente para radiologías dentales. Altos 1 segundo, 2 segundos. Fíjese cuánto duran los disparos. Eso uno lo escucha normalmente, porque cuando uno... Ya. Pero si tú estás así como apriete, ya. Ese tit es alto más que el tit. Comparativamente, en radiación. ¿Ya? Otro ejemplo de máquina. Ya, ¿sí? Esto ya lo vimos, ustedes ya se lo saben, son secos las tierras raras, que son azules, la azul era la antigua, las verdes son las nuevas. Si ya, en realidad ya no son tan nuevas. Esos que están compuestos, eso lo tienen que aprender de memoria para probar, porque va a hacer preguntas. ¿Sí? Eso se lo tienen que saber de memoria. Y no se los voy a pasar, está en el libro que les subí. ¿Cómo funciona el revelado automático? ¿Y cuál es el proceso? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Ya? El revelado manual, en el caso de que ustedes estén haciendo patria en la 11ª región y no tienen revelado automático y necesitan y le llevan los tanques de revelado manual y le pasan los líquidos que son los últimos que tienen ahí. ¿Cómo van a revelar una radiografía? Así. Sí, normalmente se utilizan las sales de bromuro de plata, que son las que vienen en el gel, la placa radiográfica, que son las fotosensibles, y el revelado lo que hace es reducir la plata metálica y precipitarla abajo. ¿Ya? Después yo lavo esto para detener la reacción y después se estabiliza con el fijador. El fijador fija la imagen al gel y eso después tengo que secarlo. Si de hecho uno puede rayar la radiografía. Si uno manipula mal o de forma incorrecta una placa radiográfica, al principio es gelatinoso, literalmente. Si tú le pasas el dedo, le pasaste el papel para poder secarlo y está húmedo, pues, ¿ya? Y ahí están los tiempos determinados. ¿Cuál es la diferencia? Un dato importante. ¿Cuál es? En el proceso de revelado manual existe normalmente revelador, después yo enjuago para detener la reacción, y después fijo, y después enjuago nuevamente. ¿Ya? Siempre hay un proceso de lavado intermedio. En el proceso del revelado automático no existe el lavado intermedio entre revelador y fijador. Solo existe un lavado final. ¿Ya? Acá se ocupa menos cantidad de líquido en estos estanques por radiografía, pero se consume más rápido, porque trabaja a mayor temperatura y además el revelador, los compuestos que tienen interfieren en el proceso de fijado. Por eso es importante en el revelado manual enjuagar, porque así tú no contaminas el estanque de fijador con el líquido de revelado que queda en la placa. ¿Ya? ¿Eso en qué afecta al fijado? En que se va disminuyendo la capacidad de fijación de la placa.
es poco probable lo que les estoy contando que vayan a ser padres y que tengan que arreglar así, porque la verdad que esto está en franco retroceso ya. Acá en Chile yo no conozco, no, si hay centros médicos humanos a veces que ocupan revelado manual o revelado automático, cualquiera de los dos procesos en que se ocupan líquidos de revelado, pero en general son los menos. Claramente está en franco retroceso, o sea, ya prácticamente hay un alto porcentaje de medicina humana que está digitalizado y en medicina veterinaria cada vez son más los que están digitalizados. ¿Ya? Para muchas clínicas es factible, ¿ya? Y además que técnicamente es ecoamigable. Esos líquidos, ¿a dónde creen que ustedes, hacia dónde van? En veterinaria o en los lugares ilegales que no están normados al desagüe. Y esos son sales de plata que contaminan el agua. De hecho existen empresas que se encargan de retirar estos residuos, así como los residuos biológicos que también deben ser rescatados de manera particular. ¿Ya? Hola, adelante. El tumor que le sacaron al perro, el cadáver chiquitito que se fue en la observadora, en la biometra, lo que sea que saquen, la mayoría de las clínicas lo descarta al basurero. Y no debería ser así. Todo material biológico debería ser descartado de una forma especial y estos líquidos también. ¿Por qué? Porque contaminan el agua de desagüe. ¿Ya? Entonces existen empresas que la retiraban, no son tontos, recuperan las sales de plata, que la posibilidad. Pero la verdad es que igual son contaminantes por líquidos, así que van en franco retroceso la verdad. Revelados, placas, fotos, el papel también casi no existen ya. ¿Ustedes no conocen eso? ¿Conocieron los rollitos de fotos? Sí. No son tan chicos. Sí. Ahora uno toma fotos como loco y hasta por si acaso toma fotos. Antes era la foto que tenía que salir perfecta porque encima llegaba y al centro revelado estaba mal. Perdía ahí. O se te velaba el rollo. Bueno. Ya. Dentro de la radiología, eso es la técnica revelado manual, o sea, perdón, con líquidos o análoga se llama también. Con placa, en chasis que son especiales, qué sé yo, y existen dos tipos de revelado, el automático y el manual. En la radiología digital existen dos grandes grupos, o son dos grandes conceptos. Uno es la radiología indirecta, que es, para que ustedes entiendan, es lo que tienen allá en Talagante, y la radiología directa. La radiología directa significa que yo en un panel fotosensible tiro rayos X y se transmite la imagen directamente a un computador. Es más caro, es más delicado el equipo, qué sé yo. Pero eso en general uno no entra mucho en detalle. Y acá también hay otros en que en la mesa tienen unos detectores de fotosensibles en la mesa, cuando uno pone el paciente, y eso transforma la imagen. En la radiología indirecta normalmente lo que existe son chasis fotosensibles de fósforo. Y aquí lo que hace literalmente es escanear la imagen. El rayo X llega y deja una imagen latente que hace que estos cristales de fósforo queden estimulados o energizados. Y lo que hace la máquina es leerlo con un rayo láser, captura esa imagen, la transforma y después escanea el chasis. Esa es la explicación del proceso. Estamos recapitulando un poco lo que vimos. El chasis, ya aprendimos cómo instalarlo. ¿Cuál es el lado que se irradia? No, el negro. Esta cuestión ustedes la tienen allá y dice exposición por el otro lado. Si esta cuestión es una prueba de tonto. Está hecho para... Mira, ahí, bueno, aquí no se ve con la luz, pero ahí tiene una flechita que dice inserte aquí. Y uno mete fácil una parte hasta que después existe una traba. ¿Y esa traba dónde llega? Justo en la línea azul. Se lo voy a recalcar para que no se manden el control. ¿Y qué lado tiene que ir hacia arriba para poder recibir la radiación? El negro, porque aquí dice exposición por el otro lado. ¿Y cómo se van a dar cuenta en este caso de esta marca, que es la que ustedes tienen allá? Porque si se equivocan va a salir un panal de abeja. Entonces cuando disparen va a decir, me equivoqué. Va a salir la imagen igual, pero los va a estar acusando el chasis de que lo pusieron acá. ¿Ya? Eso se supone así, pero se pone reglas para recibir la radiación. Entonces después eso se digitaliza, entonces claro, que la técnica no fue correcta, no importa, pues yo tengo el computador para poder arreglar la imagen. De hecho tiene grandes ventajas la radiología digital, en ese sentido. ¿Ya? Porque, ¿cómo? O sea, tenéis un montón de procesos de la imagen. Puedes regular el contraste, podéis tener zoom, podéis tener un montón de aplicaciones que en radiología análoga no tienes.
La radiología análoga, una buena técnica radiográfica en placa, puede ser tan buena como una placa digital, una radiología digital. ¿Ya? Hola, adelante. Pero, de hecho, hay colegas que a veces defienden la radiología, en conceptos teóricos, defienden el uso de la placa análoga por un tema de que tiene muy buena resolución espacial. Tú con una muy buena técnica y una buena placa, o sea, teniendo las condiciones ideales o con las que uno debería trabajar en un chasis, puedes tener muy buen detalle de los tejidos, que a veces en estos casos, si no manejas bien el equipo, los puedes perder. Porque esto es como un escáner, es literalmente un escáner, donde tú escoges incluso el tamaño del píxel que quieres usar. Obviamente, mientras más grande el píxel, va a tener menos detalle la imagen. Entonces esas cosas son importantes en un gato, en un tórax de gato, donde tengo que evaluar sus vasos pulmonares, o tengo que evaluar una costilla que mide 2 milímetros. Son importantes, que a lo mejor una placa análoga yo voy a conseguir, porque ahí no existe un proceso de escaneo. Si yo tengo una buena técnica voy a ver bien esa imagen. Pero claro, hay un montón de otros factores asociados. Que estuvo mal posicionado, eso es transversal. Pero en el revelado que los líquidos estaban fríos, que estaban carreteados, que no los cambiaron. Porque estos líquidos se van agotando, si tienen una cantidad de reacción. Es una reacción química lo que ocurre en el revelado. Entonces, es un clásico que en invierno, como hay más baja temperatura ambiental, y tú no tienes un calefactor para mantener los líquidos tibios porque deberían estar entre 24 y 25 grados. ¿Alguien es acuarista? Los que tienen acuario saben que existen calefactores para mantener el agua tibia y existe el sistema de circulación para mantenerlo. Entonces nos faltaba el compadre que estaba que cuando yo diagnostica la revelada se revelan en el estanque, como que tú lo echas como unas películas, una revela que hay una bandeja, ¿sí? El compadre está por tiempo, porque hay unos tiempos determinados, un minuto y medio, por ejemplo, el revelado. El compadre lo hace así, un minuto y medio, y sale blanca la placa. ¿Qué pasó? No sé. ¿Hace cuánto cambiaron los líquidos? No, hace 6 meses atrás. No, sí. Los líquidos duran como 2 o 3 meses, que están los cambiando. Independiente si lo ocupes o no, porque se oxidan con el contacto con la luz y con el aire. Entonces, tienen su manejo complejo el revelado análogo. ¿Ya? Y con esto te lo saltáis. Ya, ahí está. Listo. No, todavía está. Muy luego va a estar cansado. ¿Cuáles son los principios de la interpretación radiográfica? Hasta esta materia va a entrar en la prueba. ¿Ya? Acá vamos a aprender otros conceptos generales. Uno es la densidad radiográfica. ¿Y qué es la densidad radiográfica? Es el grado de oscurecimiento de la radiografía. ¿Ya? Cuán negro o cuán blanca se ve. Normalmente esos son factores asociados, o sea, son conceptos asociados a la densidad radiográfica. Una es la densidad absoluta, donde yo sé que el aire, por ejemplo, es negro, porque permite el paso libre de los rayos X, impactan completamente en el chasis o en la placa, y en el caso de las análogas, ioniza completamente las sales de plata, y en el caso de las chasis digitales, estimula completamente las sales de fósforo. ¿Ya? Y existe una densidad relativa. Bueno, y dentro de la densidad absoluta, obviamente también existe el concepto de algo que no permite el paso de los rayos X, sale el blanco absoluto. En la radiología digital, en cualquiera de las dos técnicas, si no tengo una técnica correcta, por ejemplo, para un tórax, volviendo al ejemplo, si yo tengo un tórax que necesita 70 kbp y no me fijé y en vez de un perro grande le puse 40 kbp, este rayo que tiene menos energía, esto es un buscador. Eso lo tiene en esa línea azul. Técnicamente el 40 kbp debería ser así. ¿Sí? El 40 y el 70, por ejemplo. Si yo escojo mal la técnica y tengo poca energía en mis electrones, o sea, en mis rayos X, no van a poder atravesar cierta cantidad de tejido o cierto espesor. Como les decía, mientras más espeso es, más energía necesita. Por lo tanto, ¿el aire va a ser capaz de verse completamente negro? Probablemente sí, porque como el aire permite el paso de todos los rayos X, no hay nada que se interponga. ¿Qué es lo que va a afectar? A los tejidos que yo quiero ver como tejido blando, que son un poquito más negros que los huesos, por ejemplo.
Y si yo, ahora, a la inversa, si yo me pasé de largo y le tiré 100 kbp y tiro la curva así, ahí sí, o sea, se va a seguir viendo negro igual, po. ¿Ya? El aire. Pero lo más probable es que hasta los huesos se ven más negros de lo que debieran verse. ¿Ya? En eso influye la técnica radiográfica. ¿Ya? Eso tiene que ver con la densidad absoluta. En el caso de los revelados manuales, por ejemplo, si yo revelaba bien, o sea, si yo revelaba mal una placa radiográfica, a mí me importaba ver efectivamente que lo negro se viera negro y lo blanco se viera blanco. Si yo tenía los líquidos fríos, los líquidos estaban carreteados, estaban medio vencidos, o lo hice, no respeté el tiempo necesario de revelado, lo que se ve negro se va a ver gris, porque no alcanzó a revelarse completamente la imagen. Ahí sí cambia la intensidad de la técnica, ¿ya? Y las densidades relativas es una escala de grises donde existen densidades determinadas para ciertos tejidos, que son normales, ahí lo vamos a ver. Y obviamente el miliamperaje también influye en la densidad radiográfica, porque determina el contraste. Mientras más, o sea, yo teniendo un miliamperaje adecuado, mientras más, o sea, se va a generar un mejor contraste entre el negro y el blanco, ¿ya? Y ya me jodió el sol. Bueno. En esta imagen radiográfica pueden ver que existen cosas blancas. ¿Esto qué es? ¿Ustedes saben reconocer anatomía radiográfica? Deberíamos saberlo, ¿cierto? ¿O no?